Hay candidatos que generan indiferencia. Y hay candidatos que parten al país en dos. Abelardo de la Espriella es de los segundos. Abogado, empresario, millonario, costeño, ateo, convertido. El hombre que unos llaman el tigre y otros llaman el diablo disfrazado de traje italiano. A menos de un mes de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, Colombia necesita saber quién es realmente este hombre. Y en este canal, True Conflict, no tomamos partido. Tomamos los hechos, los ponemos sobre la mesa, y tú decides. Este video lo vamos a dividir en 6 partes. Parte 1, el abogado de los intocables. Parte 2, FIPAS y los paramilitares. Parte 3, la conversión, de ateo a El Ciro de Colombia. Parte 4, las ONG animalistas, el lado que nadie muestra. Parte 5, cosecha solidaria, filantropía o estrategia. Parte 6, el outsider de Rolls-Royce. Si en algún punto sientes que estamos siendo injustos, con él o contra él, déjalo en los comentarios. Eso también es parte del conflicto. Empecemos. Antes de hablar del candidato, hablemos del abogado. Porque ahí está la clave de todo. En 2002, Abelardo de la Espriella fundó su firma con 500.000 pesos. Hoy esa misma firma reporta activos por más de 39.000 millones de pesos. ¿Cómo se logra ese salto? Sus críticos dicen, defendiendo a los que nadie más quiere defender. Sus seguidores dicen, siendo el mejor abogado del país. Y los dos tienen parte de razón. Porque este hombre tiene 2 hojas de vida en una. La primera, defendió para políticos, al creador de la pirámide DMG, y fue abogado de Alex Saab, hoy ministro del régimen de Maduro en Venezuela. La segunda, defendió pro bono a la familia de Rosa Elvira Celi. Logró la condena a 48 años del asesino. Ese caso dio origen a la ley que tipifica el feminicidio en Colombia. También defendió a Natalia Ponce de León, víctima de un ataque con ácido, lo que impulsó una ley contra ese tipo de agresiones. Un abogado defiende a quien lo contrata. Eso es el Estado de Derecho. La pregunta que cada quien debe responder es, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del abogado por sus clientes? Este es el capítulo más polémico de su vida. Y también el más complejo. Hay que entender el contexto. Estamos en 2004. Colombia vive el proceso de paz entre el gobierno de Álvaro Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC. Un proceso histórico, controversial, lleno de grises. En ese contexto, Abelardo de la Espriella, con apenas 26 años, crea la Fundación Iniciativas por la Paz, conocida como FIPAS. Su objetivo declarado, acompañar el proceso como sociedad civil. Los foros que organizó contaron con autorización del gobierno nacional. Fueron públicos. Convocó a la prensa. Pero sus críticos señalan que esos foros también fueron financiados por los propios paramilitares y que sirvieron para darles legitimidad política en universidades del país. ¿Qué dice la justicia? En 2009, la Fiscalía precluyó la investigación contra de la Espriella por concierto para delinquir y lavado de activos. El testigo principal que lo acusó de vínculos con alias Macaco fue condenado posteriormente por falsa denuncia. Excomandantes paramilitares y el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo lo desvincularon de actividades delictivas. Él mismo lo dice sin rodeos, las acusaciones fueron un montaje, ya fueron resueltas por la justicia y son cosa juzgada. La justicia ya habló, pero el debate político sigue abierto, y eso también es completamente legítimo en una democracia. Esta sección toca algo muy personal, la fe, y hay que tratarla con la misma rigurosidad que las demás. En 2017, en Televisión Nacional, Abelardo de la Espriella declaró que no creía en Dios, que solo aceptaba lo que la razón podía explicar. Hoy dice exactamente lo contrario. ¿Qué cambió? Durante la pandemia, murió su tía Beatriz, la hermana menor de su madre, una mujer profundamente devota que durante años lo mantuvo en sus oraciones. En la misa de despedida, de la Espriella describe haber sentido una paz inexplicable, lo que él llama un abrazo invisible. Algo que no pudo explicar con la lógica de abogado que siempre lo había guiado. Ese momento lo llevó a estudiar la Biblia, a encontrar la fe. Y aquí hay un dato que el análisis honesto no puede ignorar, eso ocurrió alrededor de 2020 o 2021, antes de que existiera cualquier plan de candidatura presidencial. Ahora bien, lo que sí es verificable y genera debate político legítimo es la dimensión que tomó esa fe dentro de su campaña. Es el único candidato con una gerencia de la fe liderada por un pastor cristiano. Al menos 4 iglesias evangélicas hacen campaña activa por él.
y se autoproclama el Ciro de Colombia, figura bíblica que también usaron Bolsonaro, Noboa y Trump en sus campañas. ¿Fe genuina que se convirtió en herramienta política? ¿O simplemente un creyente que no esconde lo que siente? Eso cada quien lo juzga con su propia conciencia. Hay algo sobre este hombre que sus propios seguidores a veces desconocen y que sus críticos prefieren ignorar. Llevamos más de 3 años viendo a Abelardo de la Espriella en los titulares. Paramilitares, Rolls-Royce, Saab, Maduro, Bukele. Todo lo que genera ruido. Pero nadie habla de los perros. Joana Pérez, directora de la Fundación Animalobe, confirmó que de la Espriella lleva más de 3 años apoyando silenciosamente la causa animalista, rescatando perros, financiando remodelaciones de refugios, sin cámaras y sin campaña. En alianza con la Fundación Animal Voices, lanzó el café Ope, cultivado en Antioquia, cuyo 100% de las ganancias va directamente a proteger animales abandonados. ¿Por qué importa esto en un análisis político? Porque un hombre que lleva 3 años apoyando una causa antes de ser candidato no lo hace para las cámaras. Y eso dice algo del personaje, más allá del ruido. 2020. Colombia en cuarentena. El país paralizado. Mientras muchos esperaban que el Estado reaccionara, Abelardo de la Espriella tomó una decisión con su propio dinero. La llamó cosecha solidaria. Compró directamente a los campesinos sus productos, pagándolos al precio corriente, sin intermediarios. Y los repartió en los hogares más golpeados por el confinamiento. 750 toneladas de alimentos. Con recursos totalmente privados. Documentado por él mismo en columnas de La República en noviembre de 2020, antes de que existiera cualquier campaña presidencial. Hoy ese programa es la columna vertebral de su propuesta agraria, un círculo virtuoso donde el empresario compra al campesino, el Estado reduce sus impuestos como incentivo, y los alimentos llegan a los millones de colombianos que hoy se acuestan con una sola comida. Lo que es un hecho, la iniciativa existió, fue documentada, y las cifras nunca han sido refutadas. Lo que es una opinión, si fue filantropía pura o la primera ficha de un tablero político que aún no era visible. Tú decides. Hay una tensión en su imagen que él mismo no esconde, y que vale la pena nombrar. Este hombre se presenta como el hijo costeño del pueblo. El que pescaba de niño en Montería. El outsider que viene a romper el establecimiento. Y al mismo tiempo llega en Rolls-Royce Phantom. Tiene casas en Miami, Bogotá y la Toscana italiana. Vuela en jet privado. Vende ron premium, vino italiano y ropa de sastrería. ¿Contradicción? Su respuesta es directa y no se le esconde a nadie. Quiero que el Estado sea manejado por gente que en su vida ha creado riqueza. Es el mismo argumento de Milei, de Bukele, de Trump. El hombre exitoso que dice entender al país porque construyó su fortuna desde cero, con 500,000 pesos y una firma de abogados. Sus seguidores ven coherencia. Sus críticos ven distancia. Y los dos tienen argumentos. Eso es todo por hoy. Esto fue la parte 1 del análisis completo de Abelardo de la Espriella en True Conflict. En la parte 2 vamos a entrar en sus propuestas de gobierno, sus alianzas internacionales con Trump e Israel, y lo que realmente significaría un gobierno suyo para Colombia. Si este video te hizo pensar, ya sea para bien o para mal, dale like, compártelo, y suscríbete. Aquí no hay favoritos. Aquí hay True Conflict.